A mí. No, no es así, ¿eh? No es así. Va a haber quilombo. No es así. Va a haber quilombo. Pero bueno, la gente que los está esperando acá... Hay que dejarla libre, se tiene que ir al sur con los hoteles ahí tranquila, porque la pena de muerte nunca va a haber acá en este país. Porque la pena de muerte nunca va a haber acá en este país. No, bueno. Y creo que tenemos que dar de nuevo, juntarnos todos, apoyar a este gobierno. Vamos, Carlos, vamos a seguir. No, ya se cruzan algunos límites, ya no, la verdad que no. Lo que nunca te contaron de Aníbal La Morsa Fernández. La Morsa es Aníbal. La Morsa, es decir, Aníbal Fernández. ¿Usted está segura que la Morsa es Aníbal Fernández? Sí, seguro. Escuchando de boca de Marcos Antonio Córdoba que él había anulado lo que se llama el sistema de frenado de hombre muerto. Los frenos no hay ninguna duda que funcionaban. Si ya a la salida de este tren se pudo determinar que los frenos estaban mal, ¿por qué salió? Los frenos no hay ninguna duda que funcionaban. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Teníamos un recorrido, y lo vamos a cumplir, previsto para nuestra batalla cultural con hechos del pasado, y sin embargo tenemos uno que nos instala en el futuro, presente de esta noche de muchísima información y lo que mañana se va a estar diciendo en torno al dólar, que se va a convertir mediáticamente en un cómplice de todas las operaciones destituyentes que hemos vivido en los últimos tiempos. El dólar es un tema porque hay modificaciones, y esto seguramente servirá para excitar a un sector de la clase media, los que pueden comprar dólares, aquellos que tienen un sobrante. Después le vamos a mostrar quiénes son en realidad en la Argentina los potenciales compradores de dólares. Permítame presentar a Fernando Borroni, a Sofía Carán, al profe Romero, pero el dólar también se ha hecho presente con algunos detalles que vale la pena puntualizar. Claro que sí, Víctor Hugo, buenas noches. Así es, un paquete de medidas anunciado en el día de hoy por parte del Banco Central tiene que ver con la limitación a la compra de la divisa extranjera. Se ha optado por un camino intermedio, por no prohibir, por no cercenar totalmente la compra de dólares con destino de ahorro. Entre ese paquete de medidas, lo que ahora va a empezar a suceder es que además del impuesto país, este 30% que ya se paga para poder comprar estos hasta $200 por mes que se pueden comprar, es que se va a también a introducir una deducción del 35% de ganancias o de bienes personales. Y además, si vos compraste con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito algún consumo en dólares, hiciste algún consumo en dólares, por ejemplo, Víctor Hugo, un libro te compraste afuera que sale, vamos a ser exagerados, $400. Entonces vas a poder, no es que vas a tener un cupo de 200, pero al mes siguiente se va a computar y no vas a poder comprar. O sea, vas a haber gastado ese cupo de los $200 por mes. Esto para la clase media. Después se elimina el parking para evitar los coleros. Hay medidas para las empresas que también tienen deudas en dólares. Es un paquete de medidas para la compra de dólar ahorro, pero también para regular todo el mercado del dólar en la Argentina. El dólar es parte de nuestra cultura. Una batalla cultural que se ha liberado y siempre fue en derrota, hasta yo participé de eso, fue procurar que el país se afilie más a la idea del peso que la del dólar. Es imposible. Verdaderamente es imposible. ¿Para quiénes? Para los que están en condiciones de comprar dólares. ¿Cuántos son? Antes de la pandemia, 1 millón. Durante la pandemia, al reducirse el gasto que nosotros teníamos, a algunos les quedó un sobrante que también quisieron incorporar al dólar. Y eso determinó un crecimiento de ese millón de personas que normalmente anda alrededor del dólar y compra 200 y en algún caso puede intentar comprar más. Aumentó hasta los 3 o 4 millones de personas. Este es el grupo que está preocupado por este tema o que lo puede tocar la medida. Un 10% menos de la población. No se gobierna para el 10%. Se gobierna para 45 millones de personas. Es decir, aquello que puede perjudicar a los que normalmente compran dólares está beneficiando en las medidas que se adoptan a 40 millones de personas.
Esto es importante. Sin embargo, la operación que se va a hacer desde el punto de vista mediático mañana en torno al dólar es formidable. Exactamente. A partir de mañana va a empezar como una nueva artillería, ¿no? Y uno se pregunta, ¿es realmente lo que les interesa a los argentinos y a las argentinas hoy el dólar? Mauricio Macri dejó un gobierno con el 54% de nuestros niños y niñas menores de 16 años en la pobreza. Destruyó las pymes. Llevó adelante un industricidio. ¿Es realmente el tema, el dólar hoy en la Argentina, que como vos decías, Víctor Hugo, involucra a una pequeña porción de la sociedad? Pues es que el tema del dólar, Víctor Hugo, es un tema que no faltó en ningún momento en la campaña electoral de Macri durante el 2015. Todos los economistas han hablado durante toda la gestión del kirchnerismo sobre el tema del cepo, el supercepo, etc. Lo primero que hizo Macri fue tratar de liberar eso. ¿Cómo se fue Macri? Este cupo de $200, ¿quién lo puso? Los neoliberales, la derecha, porque no pudo manejarlo, no pudo dominarlo y el país estaba desangrando. Y hay un efecto chiquito, Víctor Hugo, cortito, que tiene que ver con el goteo que se estaba yendo por las compras del sistema courier puerta a puerta que había instalado el macrismo. Ahí se estaba yendo mucho dólar y también hay que pensar en la industria argentina, ¿no? Ahí está la batalla cultural. Cuando lo hizo Macri, cuando lo hizo la derecha, trataron de disimularlo todo lo posible. Era el viejo dólar, el tan denostado tema del dólar que volvía a un cepo. Sin embargo, no tuvo para nada la influencia que mañana seguramente va a tener la decisión que se tomó. Hay un dato también para sumar a lo que dice el profe. Lo que cree el Banco Central, Víctor Hugo, es que hay una suerte de consumo reprimido en un sector de la sociedad que todavía mantiene un nivel de poder adquisitivo importante, que antes tal vez se iba por una escapada a la costa, una compra en algún viaje relámpago. Bueno, con la pandemia, este tipo de consumo se ha visto reprimido y se ha volcado a la compra del dólar. Y obviamente el objetivo, porque si haces la cuenta entre el 30% del consumo país, el 35% por bienes personales o por ganancias, en caso de que lo vayas a deducir, si no vas a tener que hacer un trámite, atención. Pero si sumás todo eso, ¿a cuánto va a quedar el valor del dólar? A 130 pesos aproximadamente. Por lo tanto, el objetivo aquí del central es equiparar el valor del dólar oficial con el valor del dólar blue o el dólar ilegal, porque la brecha estaba generando también la compra en el oficial y la reventa o la venta en el ilegal para sacar una diferencia. Mañana vamos a tener un día en el que se va a hablar fundamentalmente del dólar. Si hoy Falabella fue un tema y tapa de diarios, una empresa a la que le iba mal con el macrismo, a la que le iba mal hasta el 15 de diciembre, que tenía déficit muy pronunciado y cuya pérdida a junio del 2020, según la gente del CEPA, que normalmente es irrefutable, estaba por debajo de la pérdida en cualquier país donde esté Falabella. Es decir, donde menos perdió es en la Argentina. Pero hoy el título de los diarios tenía que ver con que se va Falabella. Estamos muy, pero muy mal en la economía. Vale la pena verlo, porque me parece que hace a lo que tenemos que ir entendiendo. Y después nos vamos a meter en todo lo que teníamos previsto. Falabella no ve salida a la crisis económica. Esto es decirle a la gente, no hay salida para la crisis. No obstante lo cual, Falabella tiene problemas que venían de antaño, como todas las empresas. Cuando se cerraban miles de empresas en la Argentina, el camino que recorrían era completamente distinto. Si con esto jugaron de la forma que lo han hecho, mire, podemos mostrarle también cómo Falabella podía haber sido un título en el 2019, hace un año y medio, pero no se lo tenía en cuenta. Estaba con grandes dificultades Falabella, tenía que cerrar negocios. Tras el cierre del local, Falabella evalúa achicar aún más sus operaciones en la Argentina. La situación viene de arrastre. Quiero decir que si usaron el tema Falabella y alguna otra empresa, lo del dólar mañana es asfixiante para la opinión pública. Va a estar en todos los títulos, en todos los comentarios, en todas las discusiones, y otra vez parecerá que vuelve el cepo como si no lo hubiera traído. Bien dijo el profesor Romero, el neoliberalismo cuando no pudo más. ¿Por qué? Porque tenía que cuidar el dólar. ¿Por qué? Porque se lo decía el Fondo Monetario Internacional. Entonces puso el cepo por una orden de afuera. Ahora se vuelve a una limitación en la compra del dólar, en la cual están involucrados 40 millones de personas que no han visto un dólar en su vida, no lo ven pasar, no tienen posibilidades. Hay algo que preparó muy interesante, no en estos días fue, sobre cómo está compuesta la pirámide de las clases altas, la clase media, media alta, la clase media baja. Mire, el segundo corte de 75.000 pesos para abajo, ya nos está diciendo que de 75.000 pesos para abajo, y fíjese a qué población involucra,
No hay manera de tener 26.000 pesos sobrantes para comprar, así sea el ilegal, $200. No hay manera para la inmensa mayoría de la gente. Ahí cabe más del 80% de las personas de la República Argentina que no pueden acceder al dólar normalmente. Mira, Víctor Hugo, antes de la pandemia la cifra es elocuente. ¿Cuántas personas compraban dólares? 1 millón de personas en la Argentina. Antes de la pandemia, esa es la cifra, somos 45 millones de personas. Nos tenemos que poner en marcha con lo que teníamos previsto, y era tratar de desbrozar cuántas mentiras han incidido en nuestra vida, cómo se ha opacado la democracia. Hay un libro norteamericano que se llama Así matan la democracia, de Stevenson y Ziblatt, porque ellos están señalando que en buena parte del mundo hay una constante operación para que las élites puedan adueñarse de la democracia. Es indudable que la democracia como tal tiene una mayoría, de esa mayoría, usted vio la pirámide recién. ¿Por qué alguien votaría neoliberalismo de la mitad de la pirámide para abajo? Y también una de en la parte superior. No hay ninguna razón. No obstante, hay que trabajar sobre la gente para que su disconformidad la lleve a jugar a favor de la élite. El obrero, el trabajador, votando élite, votando contra sí mismo, como ocurrió en el 2015. Vamos a presentar una de los temas más significativos que hemos tenido. La mayor mentira quizás usada por el periodismo en el comienzo de lo que podemos llamar el lawfare. Es esta mentira. Este es el tramo final del viaje de la tremenda tragedia de Once. Es importante prestarle atención a la velocidad. 72, velocidad mayor a la permitida ya. Señal que indica reducir la velocidad. 23 kilómetros horario, 1800 metros antes de 11. En 300 metros la formación disminuye la velocidad de 70 a 23 kilómetros, mostrando una gran capacidad de frenado. Tramo final, estación 11, velocidad de ingreso al andén permitida 12 kilómetros, entra a 27 kilómetros horarios. Las pericias dirán que estaba a la deriva. Entre Caballito y 11 la formación aceleró y frenó en reiteradas oportunidades. Tramo final del viaje de la tremenda tragedia de Once. Es importante prestarle atención a la velocidad. 72, velocidad mayor a la permitida ya. Señal que indica reducir la velocidad. 23 kilómetros horario, 1800 metros antes de 11. En 300 metros la formación disminuye la velocidad de 70 a 23 kilómetros, mostrando una gran capacidad de frenado. Tramo final, estación 11, velocidad de ingreso al andén permitida 12 kilómetros, entra a 27 kilómetros horarios. Las pericias dirán que estaba a la deriva. Entre Caballito y 11 la formación aceleró y frenó en reiteradas oportunidades sin inconvenientes. Y ese es el momento del impacto. No sé si el Motorman es culpable, pero cuidado, no utilicen a Córdoba ni al Motorman para salvarse. Si ya a la salida de este tren se pudo determinar que los frenos estaban mal, ¿por qué salió? Había problemas con los frenos ya desde AE2, Si esto se comprueba, realmente es un asesinato en masa. Los frenos no hay ninguna duda que funcionaban. La discusión no es si el freno funcionó o no funcionó. La corrupción que mata. Corrupción que genera muertos. Esto demuestra que la corrupción mata y mató. Háganse cargo, desde la presidenta. Este tipo de situaciones tenga la justicia que se merece. No ese tren, si Córdoba no desconecta el dispositivo, no choca. Lo nuevo en este tema es que Marcos Córdoba, el Motorman, reconoció ante una comisión interdisciplinaria que lo fue a ver porque él está queriendo salir y querían evaluar cuáles son sus posibilidades fuera de la cárcel. La admisión total de su responsabilidad. Si él hubiera utilizado lo que se llama el freno muerto, el freno que lo va a ayudar si le pasa cualquier cosa al Motorman en el tren, si hubiera tenido el dispositivo, no ocurría el accidente. Si no hubiera entrado a 27 kilómetros, no sucedía esta espantosa tragedia. Si hubiese frenado como correspondía, si hubiese trabajado de la forma que correspondía, igual
que 100, 1000 trenes de ese día hubiera llegado sin ningún tipo de problemas. Pero aquello no alcanzaba con el Motorman, con la desgraciada circunstancia que siempre tienen este tipo de accidentes. Hay una falla humana en el 90 y pico % de los casos. Pero eso no servía a los intereses políticos de entonces. Y se le atribuyó a muchísimas personas, de las cuales muchísimas todavía están presas, la responsabilidad de lo que había sucedido en Once. Marcos Antonio Córdoba, el Motorman que fue finalmente condenado a 3 años y 3 meses de prisión por el delito de estrago culposo. Recordemos, Víctor Hugo, que hubo 2 juicios, el juicio denominado 11-1, en el que fue condenado Córdoba, y 11-2. ¿Qué dijo en aquel momento el Motorman del tren de la tragedia de Once? 1 de abril del año 2014, en el juicio, ante el tribunal. No estaba borracho ni drogado, señoría, no fui a ningún corso y la noche anterior descansé bien. El procedimiento lo hice manual. Además manifestó, que cuando pasó la señal de entrada de la estación 11, llevó la palanca al medio, en neutro, iba a frenar manualmente. Aplico freno, reculo. Yo frené el tren, dijo Marcos Antonio Córdoba el 1 de abril de 2014. Iba a frenar el tren manualmente. Tenemos una plaquita más, ¿no? También sobre la declaración del Motorman, para ver el contraste de lo que dijo en aquel momento y lo que surge ahora de este nuevo señalamiento, de este informe que se presentó en la justicia. Comencé a desesperarme cuando vi que me acercaba a la estación y al aplicar el freno no escuché el sonido de la válvula. Quiero aclararle que crean en mí, porque yo frené e hice todo lo posible para frenar ese día ese tren. Quiero que por favor me crean. ¿Qué dijo ahora? Recordemos, año 2020, pasaron 6 años. Yo tengo responsabilidad, anulé el dispositivo, pero no lo hice a propósito. Nunca imaginé que algo así podía ocurrir. Cambió, ¿no?, la declaración. Fue en el marco de la presentación a través de sus psicólogas, porque está pidiendo la libertad condicional. Si él hubiera puesto el dispositivo, no estaríamos hablando de esta tragedia. Y no habría sido usado 11 como el primer caso de lofer que conoce la Argentina. Es decir, la mezcla de los intereses periodísticos, que ya sabemos todo lo que consiguieron después con un gobierno neoliberal, con jueces, estaba Bonadío de por medio, nada menos, con jueces, con gobierno, que también, oposición en ese caso, que también trabajó duramente, y con los medios de comunicación. Eso es el lofer. La manipulación del dolor ajeno como estrategia de los medios de comunicación y como estrategia de la política. Pienso, recordemos, 11, las 51 víctimas, Nisman. El suicidio de Nisman dibujado de asesinato. Digo, la muerte, el dolor como mecanismo para que Macri llegue al poder. Cromañón como mecanismo para que Macri llegue al poder. No estoy comparando un hecho con otro, digo, la explotación del dolor ajeno puesto en primera plana para que, por supuesto, todos nos acerquemos al dolor de la víctima y a partir de ahí que se especule políticamente y desde los medios de comunicación. Recuerdo, Víctor Hugo, que vos alguna vez dijiste, desde que Nisman se pegó un tiro, Mauricio Macri comenzó a ser presidente, ¿no? Lamentablemente esto que vos decías lo podemos relacionar con todos estos hechos, vinculados al dolor, vinculados a la tragedia, pero de la mano de la operación política y mediática. Ahora sabemos más fehacientemente de lo que ya estábamos convencidos por todo lo que se habló de Once, que aquel fue un episodio que hubiera bastado que el Motorman hiciera las cosas bien, pobre hombre, para que no tuviéramos que lamentar tantas muertes y tanto dolor. Lo veíamos a Bonadío en el informe. Hubo 6 peritos que trabajaron sobre el tren. 5 de ellos determinaron que los trenes funcionaban bien. Fueron, incluso, esto avalado por Bonadío, denunciados por falso testimonio, un procesamiento de Bonadío que luego fue revocado por la Cámara. El único perito que había dicho que los frenos del tren no estaban en condiciones, Brito, fue avalado por Bonadío, y con esto se usó como base para llegar al juicio oral y hablar no solamente de estrago culposo, sino de administración fraudulenta que luego termina en el accidente. Ahora, lo que termina, me parece, de lo que le pone el moño a toda esta historia, a toda esta operación también, es como los grandes medios ocultaron esta noticia, porque la verdad es que indudablemente hubo una tragedia, hubo 51 muertes, es indudable, fue una de las tragedias más importantes de la historia argentina. Es que ahora no conviene hablar del tema. Pero ¿cómo no va, digamos, con todo lo que hablaron, cómo no van a decir algo que es tan importante como esta admisión de parte del Motorman? Hay otras, hay muchas otras. El Pollo Sobrero también, que antes, bueno, ponía dudas si trataba
trataba de cargar tinta contra el gobierno, cuando se sentó la justicia dijo los frenos funcionaban. Perdón, déjenme acotar algo, si me permiten. Sobre una base real y que fue durante muchos años una desinversión notable en tema de transporte. Quien viajaba en un tren antes de la tragedia de Once sabe el nivel de desinversión y el estado deplorable que tenían los trenes. Fui usuaria del San Martín, te lo puedo decir en primera persona, quien viajaba en el Sarmiento también. Fue sobre una base real de una mala gestión en materia de transporte. Sí, pero ese es un tema para discutirlo en otro contexto, no dentro del drama, porque el drama se produce porque el Motorman no hace las cosas que debió hacer. Si tenía el dispositivo que debía utilizar, punto, se terminaba el tema. O si hubiera hecho bien el frenado. Entró a 27 kilómetros, estaba distraído, estaría mirando un celular, estaría atendiendo una llamada, algo le pasó, se desvaneció, se recuperó recién cuando se produce el choque. Nada de lo demás gravita, porque 100 trenes, 1000 trenes hubo ese día. Y ninguno de esos trenes, por más que hubiera desinversión, tuvo el accidente. Con lo cual, queda perfectamente demostrado que el problema fue el Motorman y no cada uno de los trenes. Hay que ver qué dice ahora la Corte, porque están recurridas todos los procesamientos y las sentencias están recurridas en la Corte Suprema de Justicia. Lo que pasa es que frente a una justicia tan sospechada como la justicia argentina, es casi imposible esperar eso como para decir, bueno, ahí viene la palabra final. La verdad que lo que encontramos ahora es al Motorman admitiendo que había cometido un error, que era algo que muchos habían ya planteado, incluso en el juicio. Pero acá lo más curioso es la falta de registro de los medios de comunicación, que hicieron decenas, cientos de etapas y ocuparon miles y miles de horas diciendo que el accidente de trenes de Once lo había provocado la corrupción del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Hay que decirlo con todas las letras, eso hicieron. Digo, se construyó un mundo a partir de un hecho que tiene un montón de factores, pero aquí hubo una operación política montada para dañar un gobierno, lo sabemos todos los que estamos acá, y se sabe concretamente que el hecho de haber ocultado esta información demuestra hacia dónde se apuntaba. Pero hay una lista de hechos que la podemos ir repasando. El 22 de febrero del 2012 tenemos 11. Ahí tenemos claramente luego lo que fue una operación política a partir de esa tragedia. En abril del 2013, la ruta del dinero K, ¿se acuerdan? Por lo cual nunca se encontró la ruta del dinero K. Después fue la ruta del dinero M, pero también taparon. En el 2015, en enero, el suicidio de Nisman, que lo montaron como asesinato. Las cuentas de Máximo y de Nilda Carré, ¿se acuerdan? Que las tenían en el exterior, qué sé yo, no existía ni el banco. Eso fue en marzo del 2015. Que Kicillof cobraba 2 sueldos, ¿se acuerdan también? También se desmoronó en mayo del 2015. Y después todo lo que fue el caso de la Morsa, que también se desmantén estos días. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Lo de la Morsa, que sirvió a pocas semanas de las elecciones. Es decir, una democracia tan debilitada. La pregunta, ¿por qué se opacan las democracias? Por la acción de medios de comunicación destituyentes o interesados en cambiar de gobierno. En el año 2015, Cristina Fernández había matado a Nisman, o lo mandó a matar. Ocurría lo de Máximo, ocurría lo de Kicillof. Nada les alcanzaba todavía. Las encuestas las daban por debajo. No se olviden que ganaron por un punto, haciendo todas estas cosas. Pero ahora lo teníamos al candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante para medir después el resultado nacional, ideólogo de un triple crimen, de esta manera. No confundo el adversario. Le doy por Aníbal, me lo llevo puesto esta noche, con la nata. Le doy por Aníbal, me lo llevo puesto esta noche, con la nata. Lo que nunca te contaron de Aníbal La Morsa Fernández. La Morsa es Aníbal. La Morsa, es decir, Aníbal Fernández. ¿Usted está segura que la Morsa es Aníbal Fernández? Sí, seguro. ¿Por qué pensás que fue Aníbal? El negocio del tráfico de efedrina se lo termina quedando en la totalidad Aníbal Fernández con la gente de inteligencia. Vinculan a Aníbal Fernández con la efedrina. Vinculan a Aníbal Fernández con la efedrina. Vinculan a Aníbal Fernández con la efedrina. Efedrina, vinculan a Aníbal Fernández. Si es en la justicia periodísticamente que 4 personas hayan dicho la Morsa o hayan dado a entender quién era, tiene mucho valor. Pero, más allá de que uno lo haya dicho en la María justicia, Laura, el otro se haya desdicho, las 4 hablan de la misma persona. Te aclaro, por supuesto, de Aníbal Fernández. Teníamos armado lo de Aníbal Fernández.
y ya después viene, el domingo que viene son las PASO, no vamos a estar al aire. El domingo que viene son las PASO, no vamos a estar al aire. ¿Para vos quién es el responsable? No, para mí no. Quien da la orden del susto de la muerte es Aníbal Fernández. Me nombran 2 o 3 oportunidades la Morsa. Yo le pregunto quién era la Morsa y él hace referencia a Aníbal Fernández. Uno de los testimonios importantes fue dado en la casa de Carrió. En la casa de Carrió. Es una persona, yo la quise mucho, la verdad, pero después me di cuenta que un hombre que no tiene la más mínima dignidad no merece ser un hombre. El mismo cuadro, el mismo Buda, los mismos Sí, adornos, casa, es decir, digamos, es la misma casa. Por eso esto es un mérito de Wiñaski. ¿Pérez Corradi en algún momento fue explícito con Aníbal Fernández? Sí. Dijo el nombre de Aníbal Fernández. Sí, porque se lo pregunté yo porque no sabía quién era la Morsa. Wiñaski Alegre me llevan, van a casa y lo llevan a ese señor Salerno. Se graba la conversación en mi casa, ¿sale? Siempre hablé con conocimiento de causa y espero que alguna vez me reivindiquen todos. Carrió, de hecho en las redes sociales está el hashtag, ¿no? Carrió tenía razón, Carrió tenía razón. Está en estos momentos. Ojalá que ahora me crean, porque siempre me dan la razón 7 años después. A mí siempre me llama la atención el aspecto humano, porque para hacer esta política, por ejemplo la señora Carrió, con toda su complicidad mediática y respaldo mediático detrás, ¿qué piensa en lo que le puede suceder a una persona a la que están acusando de ser nada menos que ideólogo de un triple crimen? Es evidente que muchísima gente refutaba esta persecución que se hacía, porque de otra manera, ¿cómo podía caminar por la calle? Alguien que era candidato a gobernador y que, decían los medios, era el hombre que había pensado cómo matar a 3 personas porque estaba metido en el mundo de la droga. Mire, si usted quiere, en este momento puede jugar con nosotros. Usted pone Clarín, mi nombre, Efedrina, y le va a aparecer una fotografía. Hasta ellos pudieron sugerir que podía estar metido en el mundo de la efedrina. Hagámoslo como ejercicio, lo que tienen computadora también, para ver si todavía esto se mantiene. Así juegan, cuando tienen un enemigo designado, y en este caso, fíjese, era nada menos que un gobierno. Era el candidato de ese gobierno a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Pero en lo humano, ya no solamente en lo político, ¿cómo se puede mentir sabiendo que se daña a una persona? La anterior, la de 11, todavía hay gente que está pagando con cárcel, que no tiene ninguna responsabilidad directa con que el motorman se haya olvidado de poner el freno o de usar lo que correspondía. Un desliz que le costó la vida a muchísima gente y que convirtió aquello en una tragedia. Pero lo usaron contra personas porque les servía crear el tema de la corrupción. Sin la corrupción no había un hecho político, era nada más que una tragedia, era un accidente. Precisaban de esa corrupción, pero para poderla llevar a cabo, tuvieron que meter a mucha gente presa. Bueno, mientras te googleo, voy a buscar, voy a poner Víctor Hugo Efedrina, te voy a contar por qué surge esta historia, ¿no? Cómo nos enteramos de la verdad. Y es a partir de una nota justamente del diario Clarín de la colega Virginia Messi, que hace una muy buena crónica de lo que sucede en tribunales a partir de un alegato de un fiscal, en donde en un juicio que se está desarrollando por un narcotraficante con vínculos con la DEA, dice en su alegato y menciona en su alegato que efectivamente este hombre, estamos hablando de Julio César Pose, era la Morsa. Es decir, la Morsa no era Aníbal Fernández. Julio César Pose, un ex agente de la CIDE con relaciones con la DEA, que era amigo de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez. Víctor Hugo, la causa del triple crimen de General Rodríguez la instruyó un fiscal que se llama Juan Ignacio Vidone. Vidone es un fiscal de Mercedes que hoy está procesado en la causa por espionaje ilegal a cargo de Alejo Ramos Padilla. Vidone dijo en el expediente, en varias oportunidades, cuando declaró que Elisa Carrió le había enviado el mensaje a través de diferentes personas para que él involucrara a Aníbal Fernández en el crimen que él estaba investigando, que era el triple crimen de General Rodríguez, para que dijera que Aníbal Fernández era la Morsa. Vidone cuenta en el expediente, cuando declara como imputado, que él nunca tuvo elementos para tal cosa. La causa incluso pasa luego a María Servini, pasa a los tribunales federales de Comodoro Pi. Tampoco en el marco de esa investigación, ya con la jurisdicción en los tribunales de Retiro, se encuentra ningún elemento que vincule a Aníbal Fernández con
con la Morsa. Hoy se descubre la verdad. Este narcotraficante que hoy está siendo juzgado, ex sí de relaciones con la DEA, Julio César Pose, era la Morsa. Pero sirvió para ganar una elección por un punto, que ellos lo hicieron valer como si hubieran ganado por 30 puntos, porque era poder real más poder político y se quedaron con un país. Yo iba a sintetizar en lo mismo. La Morsa seguirá siendo la Morsa. Quiero decir, Aníbal Fernández, más allá de haber perdido la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ya le generaron el daño. Y uno, en excelente y detallada información que nos da Sofía, uno peca de todo esto, digo, todo el proceso judicial, por lo menos para quienes saben, pierde credibilidad. Digo, uno de los que dijo que la Morsa era Aníbal, lo dijo en la casa de la diputada Carrió. O sea, se desarma. Y el otro era un señor que sacaron de la cárcel, condenado a prisión perpetua por haber cometido los crímenes, y que alguna ventaja sacó, y que tiempo después, no demasiado, dijo, me dejé usar. Hubo un acuerdo ahí para que él dijera cualquier cosa que condenase a Aníbal Fernández. La verdad que es una historia de terror. Creo que Francis Ford Coppola podría hacer una gran película con Macri, con todo este armado y con Mañeto, sobre cómo funciona la mafia en Argentina. El otro día escuchábamos al principal ideólogo de comunicación de Juntos por el Cambio. Y él decía que el principal elemento a jugar en una campaña de este tipo era el miedo. Dijo, esa es la principal, no es el amor, ¿no? Es el miedo. Y lo que jugaron, lo que hicieron, fue montar una gran escena que hacía tener miedo. El principal candidato del kirchnerismo, del oficialismo en 2015, que iba donde vive el 39%, ¿no? El 39% de la población argentina, a ese candidato lo involucraron con el narcotráfico y con el crimen, ¿no? Eso hicieron y lo construyeron. Ya que mencionaste a Durán Barba, vale la pena buscar lo que Durán Barba cuenta en el libro de Andrés Fidanza, El mago de la felicidad. Es con Durán Barba. Y ahí Durán Barba cuenta de qué manera deciden consultar a Mañeto, que es quien digita absolutamente todo. Si podía ser el candidato, si convenía que no fuera. Y van juntos, Durán Barba y Macri a visitar a Mañeto. Es decir, es toda una operación permanente en la cual hay un medio muy poderoso, una corporación mediática de un inmenso poder que es la que digita el comportamiento hasta de si Macri convenía que fuera candidato o no lo fuera. Está escrito en el libro Andrés Fidanza, con Durán Barba como testigo, el hombre que justamente vino a cuento porque lo mencionabas recién a Durán Barba en esa... Ahora asumo esta reunión con quien digita y manda absolutamente todo, que es este grupo, que ahora está trabajando, no por instalar un gobierno, sino por derribar al que tenemos en este momento, con adeptos muy particulares. Hoy dijo Patricia Bullrich algo que es espantoso: el gobierno se tendría que terminar en el 2021 y ellos pasarían a ser el gobierno. Se van creyendo que al ganar un poco la calle, con algunas personas que están desnorteadas, por decirlo suavemente, y que van de vez en cuando al obelisco, con esas personas ganando de esa manera la calle y con los diarios diciendo que no se puede vivir en el país y que se va a Falabella y que entonces no queda absolutamente nada, y mañana van a estar con el tachín sobre el tema del dólar, van a acentuar las cosas de tal manera que el gobierno no podría terminar con su trabajo. Y en el 2021 entraría muy campante Patricia Bullrich a través de un golpe blando o lo que fuera. ¿Por qué? Porque van a trabajar una vez más con el odio. Ese odio que perfectamente habita en las personas porque le contaron lo de 11 como se lo contaron. Porque le dijeron que había criminales. La presidenta era criminal, la de entonces, ahora vicepresidenta. El candidato a gobernador era un criminal. Los hijos tenían desparramados decenas de millones de dólares en el Caribe. Y así las cosas. La verdad es que parece mentira que más de 10 millones de personas votaran la propuesta de aquel gobierno hasta el 2015. Mire lo del odio. Creo que el kirchnerismo es de lo peor que le pasó a la Argentina de que volvió la democracia. Federico Andajás acuñó un nuevo término que se llama sadoperonismo. Para todos también, y se puede mantener la distancia, ¿no? Pero bueno, la gente que los está esperando acá... Señor, ¿por qué decidió venir? Porque realmente estoy en contra de todo el sistema, no me banco mal, peronismo. Esta relación tan extraña entre Alberto y Cristina, podríamos decir
que para un sádico no hay nada mejor que un masoquista. Se está consolidando algo bastante parecido al sadomasoquismo. Estamos gobernando a pesar de haber sido elegidos democráticamente por una tiranía. Muchos bonaerenses, gente del interior y también paraguayos, bolivianos que vienen en tour de colectivo, se vienen a atender en los hospitales públicos de la ciudad. No podemos seguir bancando pobres latinoamericanos que vienen de todos lados. Que no me digas que yo hice mi trabajo y hice méritos en la empresa donde estaba, ahorré peso sobre peso, hice todo y ahora hay que mirar a otro, entonces me tenés que saquear a mí. Quiero la Constitución, que no nos roben más. Entonces me tenés que saquear a mí. No, no es así, No es así, va a haber quilombo. No es así, va a haber quilombo. No somos violentos, no vamos a hacer nada, pero ojo, la concha de tu hermano. ¡Hija boluda, hija de puta! ¡Me escuchaste, no! ¡Digo, ven al presto, carajo, porque se te va a pudrir! ¡Negra, hija de puta! ¡Asquerosa, mentirosa, malvada, perversa! ¡Hija de puta! Alberto ya demostró que es el bufón de Cristina. Son como inútiles ideologizados, ¿no? Creo que estamos en manos de una psicópata, un autócrata, y su hijo y su pandilla. Yo creo que bueno, hay que dejarla libre, se tiene que ir al sur con los hoteles ahí tranquila, porque la pena de muerte nunca va a haber acá en este país, y creo que tenemos que dar de nuevo, juntarnos todos, apoyar a este gobierno. Vamos, Carlos, vamos a seguirnos, ya se cruzan algunos límites, ya no, la verdad que no. Yo sé que vamos a pasar momentos muy duros y muy difíciles, pero no hay noche, por más oscura que sea, que impida el nacimiento de un nuevo día. Quizás seamos una nación nueva. La táctica kirchnerista, que es te se victimizan, te emboscan y te liquidan. Porque va a haber momentos muy difíciles. Estamos viviendo, pero van a ser mucho mayores. Me topé con ello en C5N, hoy al mediodía. Qué desgracia. C5N, hoy al mediodía. Qué desgracia. Una recomendación. No mires C5N. Te hace mal. Es tóxico. Es el canal de la venganza. Nosotros somos mirados por la sociedad como la posible sustitución de este gobierno en la medida de las elecciones del 2021, ¿no? Es curioso que un sector del periodismo esté contento con el tipo de gente que genera. En la vida somos lo que admiramos, pero también aquello que proyectamos sobre la sociedad y se ve. ¿No sentirán vergüenza, arrepentimiento, preocupación, angustia cuando ven en lo que conviertan a la gente? Ustedes vieron el tipo de insultos que lanzan personas que no tienen la mínima información, en que en todo caso tienen esa muy mala información de tantos años. Es una tristeza. Es un ser humano que está muy enfermo, que está muy mal, que no está feliz, que no puede estarlo. Porque con semejante nivel de odio, y esto es lo que se genera, con la mentira, con la persecución y con la estigmatización de las personas, profe. Sí, todo el tiempo, te decía, funciona a partir del miedo y del odio, ¿no? La construcción del odio, lo construyen, no es algo que surge y que por ahí se le escapa a alguno. Pero, básicamente, ¿de qué se trata? De un relato, de una construcción sostenida por los medios de comunicación, sostenido por el aparato judicial. Por eso hay tanto temor, hay tantos nervios con la posibilidad que se empiece a reformar aunque sea un poquito de la justicia. Porque la verdad es que nadie puede decir semejante barbaridad de otra persona sin que la justicia intervenga en algún momento. Solo la protección mediática, la protección de la justicia permite que sigan y sigan y sigan, aun cuando han hecho barbaridades. Recordaba, Luis Barrio Nuevo dijo que tuvo 5 meses secuestrado el Ascar para que acuse al gobierno de un delito. O sea, todo el tiempo, todas las construcciones, o sea, si ahora nos sentamos con alguien y le preguntamos por qué no le gusta el peronismo, el kirchnerismo, te va a rezar todo esto. Accidente de 11, narcotráfico, etcétera. Ahora, cuando vos tirás del violín, encontrás que siempre aparecen las mismas personas involucradas del mismo partido. Saben que estoy convencido de que odian quienes son ignorantes
Y sobre esa ignorancia trabajan los medios de comunicación. Quiero decir, y no hablo de una ignorancia en términos de formación secundaria, formación, no. Hablo de una ignorancia que en algunos casos es elegida, No quiero informarme de esto, no quiero hablar de lo otro, yo en política no me meto. Esa ignorancia elegida te vacía de contenido. Los medios trabajan para vaciarte de contenido, estos medios. Y sobre ese vacío de contenido entra perfectamente el odio. Patricia Bullrich es una mujer ignorante emocionalmente, ignorante como propio de formación política. Podríamos hacer una lista de periodistas comenzando por Majul, ¿no? Digo, pero esa ignorancia se multiplica, se instala y vacían de contenido a la gente. Quiero compartir con ustedes algo que muestra el camino, el derrotero que se sigue para establecer un punto de vista. Hace un par de días alguien me dijo, lástima, partidario del gobierno, que se llevan tan mal Alberto y Cristina. Digo, ¿de dónde sacás eso? Y bueno, todo lo que se dice, mire, vamos a hacer un rápido recorrido. Este es el 10% de todas las notas escritas sobre Cristina y Alberto. En el comienzo había tensión. Después el reto de Cristina Kirchner, que se demostró que no era para nada verdad, que no tenía ninguna relación con los hechos. Sigamos con más rapidez, porque lo que importa son que podamos observar algunos de los títulos que se dan. El efecto, bueno, la apertura de sesiones, bueno, también la asintió, decía La Nación, en algunos pasajes, asintió poco. Es decir, Cristina Fernández tenía que estar cabeceando todo el tiempo. Si no, caramba, no le está gustando el discurso de Alberto Fernández, no cabecea, fíjate, está quietita. Entonces no está aprobando el discurso. Esto es lo que se juega. Cristina va imponiendo su lógica, es decir, está pasándole por encima a Alberto Fernández. Todos los títulos tienen que ver, en la mayoría de los casos, con una relación trunca, el tenso momento. Bueno, esto es volver a las sesiones ordinarias, pero hay todavía algún título más. A este, por ejemplo, el presidente frente a los desbordes de su vicepresidenta. Todo un gran lío entre dos personas que la verdad cuesta encontrar, salvo los puntos de vista que deben intercambiar como gobierno, que para llevarse tan mal como pretenden, no podría suceder que Alberto Fernández, cada vez que hace un discurso en la prisión pública, dice, hoy estuve hablando con Cristina, estuvimos hablando de tal tema, y siempre tiene una referencia cariñosa, afectuosa y respetuosa, evidentemente para Cristina Fernández. Pero además con diferencias incluso asumidas por el propio presidente, asumidas por ambas partes en la campaña electoral, en el anuncio, cuando la propia Cristina Kirchner decide que sea el candidato a presidente Alberto Fernández y ella acompañarlo en la fórmula, lo hace señalando que hubo diferencias durante años, que volvieron a estar en un punto en común. Esas diferencias que son lógicas en un espacio político variopinto como es el Frente de Todos, como las hay también en la oposición. Es natural. Hoy es 15 de diciembre, ¿verdad? 15 de diciembre. Fue una fecha que apareció en lo que es la actividad periodística desde unos dichos del viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Dijo, compro 15 de septiembre, para el 15 de septiembre, dijo, ¿cómo fue la frase? Le preguntaron si le parecía para el 15 de septiembre que iba a tener el pico de la pandemia y dijo, si es así, yo compro. Bueno, las cosas que dijeron de ese hombre durante semanas están contenidas en esto, para que usted vea cómo se puede fomentar el odio por una frase, que podría estar equivocado, tuvo toda la razón del mundo, Kreplak, es muy cierto, se dio lamentablemente lo que ellos, porque están bien asesorados, podían decir sobre el tema de la pandemia, pero mire cómo lo castigaron. El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires dijo una frase que metió miedo. ¿Por qué se busca transmitir más miedo del que ya hay en un contexto de tanta incertidumbre? Tirar esta clase de frases daña. Si logramos hacer una buena estrategia que nos baje mucho la curva y nos dé 3 meses más de sistema de salud sin colapso, me parece que todos firmaríamos eso, ¿no? Es fácil que es, ¿no? Yo firmo, total. Creo que es absolutamente inviable e insostenible. ¿Será que no hay un plan en la provincia de Buenos Aires? ¿Que no están haciendo el trabajo como hay que hacerlo? ¿Que a lo mejor no saben hacerlo? No compramos la suficiente cama. O en la provincia de Buenos Aires no están haciendo las cosas bien. Quizás. Junio, estamos a, ¿qué soy? 15 de junio. Julio, agosto, septiembre. La verdad que es para matarse. O sea, en la hipótesis, ante la pregunta de Maxi, es 15 de septiembre. A mí me parecería si podemos decir hasta el 15 de septiembre lo llamamos el sistema, yo compro. Hasta el 15 de septiembre, me parece. ¿Qué
Qué bárbaro. Qué fecha, ¿no? Si me dicen 15 de septiembre, compro. Terrible. Que la cuarentena va hasta el 15 de septiembre. Claro, porque Es una frase lapidaria. Bueno, yo diría que el único que compra una cuarentena hasta septiembre me parece que es Nicolás Kreplak. El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. José Misoprostol. Se llama Kreplak. Bueno, dijiste yo compro como diciendo, bueno, ojalá termine el 15 de septiembre. Bueno, el 15 de septiembre no va a terminar, ya lo sabemos, ¿no? Con toda claridad. El 15 de septiembre, no había visto este material, que lo subió la propia gente de la provincia de Buenos Aires, evidentemente, y cuando lo presenté hoy había sido desde mi casa, pero es muy fuerte, es muy duro, muchas voces, muchas de esas calificadas, con prestigio, etcétera, dándole muy duro a quien había opinado. No tuvieron paciencia para esperar hasta el 15 de diciembre y ver si era algo acertado, fruto del conocimiento que tiene de la materia Nicolás Kreplak. Esto para que usted vea lo que habrá sido la vida de Kreplak durante todo este tiempo, confrontando con personas, el 15 de septiembre te quiero ver. Todo habrá girado en torno a ese tema. Y para ir redondeando nuestra batalla cultural de hoy, una batalla en tiempo presente, pero que puede tener algún futuro, pienso que no. Son expresiones de una señora Martínez, que bien decía hoy Pablo Dugan. A mí me parece que fue Martínez, ¿no? Sí, que liquidó buena parte del prestigio que supo tener Margarita Stolbizer, porque ella era asesora, colaboradora, estaba ahí al lado, y la convirtió a Margarita en una denunciante común y corriente, muy enloquecida contra, no solo Cristina, sino hasta contra la familia, con Florencia Kirchner, etcétera. Esa mujer hoy hizo una denuncia, o pretendió, ¿ante quiénes? Ante Brugli y Bertuzzi, que mañana posiblemente ya no estén en los lugares que estaban donde nunca debieron ocupar puestos, sin pasar por el Senado, etcétera, que era la Cámara Federal. Ante ellos presentó una denuncia una vez más contra el Grupo Indalo. Sí, estamos hablando de la historia de una obra, de un acueducto entre las provincias de Santa Cruz y de Chubut, que en su momento, durante el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Macri anuló un contrato que había con la empresa CPC, que pertenece al Grupo Indalo, por una denuncia de supuestos sobreprecios en esta contratación. ¿Quién era el juez de la causa? Claudio Bonadío. ¿Qué hizo Bonadío? Ordenó una pericia. ¿Qué dijo la pericia? Que no había habido sobreprecios. Un perito puesto por él. Incluso por el propio Claudio Bonadío, el juez ya fallecido, el juez de instrucción número 11. Esa pericia dio por tierra con la acusación porque se comprobó que se trabajaba con los precios de mercado. ¿Qué hizo el actual gobierno? Reanudó la obra, ordenó que CPC volviera a los trabajos de esta obra tan importante, un acueducto, insisto, entre Chubut y Santa Cruz. Finalmente entonces, Silvina Martínez, abogada en su momento de Margarita Stolbizer, hacedora de las denuncias, sobre todo Otesur y Los Sauces, declaró incluso contra Cristina Kirchner en el juicio de vialidad, y hoy que trabaja con Luis Majuli, que es su abogada, también es la abogada del periodista, hace esta presentación en tribunales para intentar que nuevamente se suspenda esta obra, señalando a la empresa CPC como una empresa corrupta con el gobierno de Alberto Fernández. Es un tema ya comprobado por la justicia de ellos, porque Bonadío era el ariete más importante que tenían en la justicia, que no había sobreprecios. Todas las pericias coincidieron con esto, pero ahora van nuevamente contra esa obra. Es decir, la estigmatización y la persecución sigue de por vida para todas las personas que ellos tienen en la vereda de enfrente. Sin mirar el reloj, estoy sabiendo que nuestros tiempos se están disparando y la gente está esperando por él, por el profe Romero. A ver, ¿qué fake news vamos a destruir hoy? Vos sabés que, Víctor Hugo, que la Organización Mundial de la Salud calificó como infodemia el manejo de información falsa o fake news en medio de una pandemia. En el informe recién que veíamos de Kreplak decía, es criminal manejar información falsa en medio de una pandemia como la que estamos viviendo, es criminal. Vamos a ver cómo manejan la información algunos medios de comunicación. En este caso vamos a ver una noticia que salió en todos los medios. Esta semana en casi todos los medios de la Argentina están concentrados, ¿no? Por ejemplo, La Nación, Suecia, el gran vencedor, las contundentes cifras sobre el coronavirus. Vamos a ver otro de los medios, pero te muestro algunos nada más. Te voy a mostrar La Nación, te voy a mostrar La Voz del Interior, es el diario de Córdoba, que es del grupo Clarín, pero digamos, para mostrarte que estaba en todos lados, en los diarios, en la radio, en los canales de televisión, el modelo sueco que es sin aislamiento.
¿para qué aislamiento? ¿Para qué barbijo? ¿No? Esa es un poco la idea que trata de instalar los medios. El modelo Suecia contra el coronavirus vuelve a ser envidiado en Europa. Entonces dicen, bueno, ahí no pasa nada, es genial, es envidiable. A ver, ¿cómo lo presentó Clarín? Clarín le dio una vuelta de rosca que me parece interesante, porque son un poco más finos en el tratamiento de la noticia. Así vive y piensa Anders Tegnell, el padre del modelo sueco anti-COVID. Y lo presentan como un tipo que uno, digamos, se sorprende, porque lo marcan como un científico muy estudioso, muy humilde, muy sencillo. Fíjate lo que dicen. Por ejemplo, ahí vamos a tratar de avanzar para ver. Por ejemplo, dice que la gente se tatúa la cara de él, porque es tan ídolo, dice, no decretó cuarentena, no instaló el uso del barbijo, lo criticaron en el mundo, pero el tiempo le dio la razón. ¿Cuál razón? Esto plantean, dice, no le gusta la fama, no es político, muy bien. En los medios halagan sus camisas manga corta en tonos pastel. Esto para un científico sueco que estaba contra el COVID-19. Exactamente, dice, hay gente que lo para por la calle y le agradece, a veces con un beso. La verdad que es genial, la pandemia, es genial cómo lo muestra, cómo lo presenta Clarín. Entonces dije, bueno, la verdad que había toda una discusión en el mundo sobre la inmunidad de rebaño. Había hablado Johnson, Macri dijo, viste, ese modelo me parece que es el mejor, le dijo Alberto Fernández, después contó Alberto que le había dicho, pero bueno, había como una tendencia. Bueno, Bolsonaro, ¿no? Bueno, lo más importante es la economía. Entonces dice, Suecia con eso mantuvo la economía. Fui a ver cómo la había ido en la economía Suecia, para empezar por ahí. Nada más que porque es su... Por primera vez el año está muy mal. El PBI sueco cayó un 8.3% en el segundo trimestre de la pandemia. Avanzamos un poquito más, viste, es de los países nórdicos. Uno lo puede comparar con los que están alrededor, lógicamente, y tenés Dinamarca, Noruega y Finlandia. Dinamarca el 7,4 cayó, Noruega el 6,3 y Finlandia el 4,5. Profe, dígame que por lo menos no murió nadie. O sea, ellos tuvieron el doble. Ellos tuvieron el doble. Y después me fui a ver lo otro, eso que decís vos. Bueno, ¿qué pasó con las muertes? Porque la verdad que ninguna. No hay nada más inevitable que la muerte, ¿no? Es justamente lo que tienen el planteo de la cuarentena y del barbijo, es por el tema de las muertes. Entonces, hice una comparación, fíjate. Finlandia, 5 millones y medio de habitantes, 8.700 casos, 337 Estamos muertes. hablando de países limítrofes, que tomaron una medida completamente distinta. Completamente distinta. Suecia no le dio bola y es el genio de los genios, pero fíjate, Noruega, 5.400.000, 12.000 casos, 265 muertes. Dinamarca, 5.800.000 habitantes, 20.000 casos, 600 muertes. Suecia, los ídolos de Clarín, La Nación, el modelo envidiado. El tipo envidiado la camisa. 10 millones de habitantes, 87.000 casos. Fíjate la diferencia, ¿no? Tiene el doble de habitantes, pero mirá, 87.000. Y las muertes, 5.850 muertes contra 300 o 200 o 600. Estamos hablando... 10 veces más de muertes que los países vecinos, que se podían haber evitado. Noruega está al lado y tiene 20 veces menos muertos que Suecia. Y la economía de Noruega no ha caído en el volumen que ha caído la de Suecia, que si mal no recuerdo, es de cayeron menos. Lo que decías recién, la mitad. Casi el 9%. Cayó la mitad. O sea, cayó la economía, pero además, lo más importante para nosotros, para nuestra perspectiva, que es la vida humana. Se perdieron muchas más vidas humanas. Mirá la diferencia que hay. Pero esto es una fake news un poco más elaborada. Igual la vamos a... Es una fake news. Es una fake news de esta semana. Nadie envidia el modelo sueco, porque nadie puede envidiar un modelo que mata 10 veces más que otro sistema de salud, que otro sistema de política de salud. Así que, lo que te digo, traje acá... Ojo, Necesito que coordine, profe. Hoy voy a coordinar. Coordine imagen con sonido. Le pido Los grandes medios dicen que cuando aprieto esto, sale por acá, que en realidad es una antena 5G, que larga unas ondas iraníes, venezolanas, cubanas, que canta la marcha peronista y la gente no se da cuenta, es imperceptible. Dicen eso, no sé. Yo creo que va a salir una columna de Clarín al lado con eso. A ver, hoy sí, 5, 4, 3, 2, 1, abajo. Salió la cuarta es la vencida. No fue la tercera. No fue la tercera, pero casi, ¿no? Bravísimo, profe. Nos tenemos que ir despidiendo. Claro. ¿Sí? Tan rápido. Se nos fue el tiempo. Ojalá que para ustedes también haya volado tan rápido. ¿Se quedó sin silla, profe? No, bueno, pero no me quiero ir de... Chao, profe, hasta el martes que viene. Con lo que nos costó esto...
Bueno, chao, nos vamos. Gracias Fernando, Sofía, profe, y gracias sobre todo a ustedes. Hasta el martes, si Dios quiere.